tenemos una visita. Nos visita la diputada nacional por el Frente de Izquierda del Partido de los Trabajadores por el Socialismo, Miriam Bregman. Muchas gracias por venir. Gracias además, por la invitación. La recibimos con un aplauso porque la creemos. Claro. Es oyente del programa, compañera. Oyente. Además, participo activamente en las redes. En las consignas. En la consigna en la grieta del miércoles. Sí. ¿Se puede preguntar? La grieta del miércoles era... Derrotista de ambos bandos. Era locro o empanada. Y recién nos contaba, y muy curioso, ¿cómo que no te gustan las empanadas? No me gusta. Pero escúchame, no cantan el himno. No cantan el himno. Son las patrias. ¿Cómo van a quererlas así? Che, nos trajo de regalo por también a Aleberco por su cumpleaños y a Nahuel, a Noelia, una bellísima remera de Sanón, Gestión Obrera, por los 20 años de la Gestión Obrera, de esta fábrica de cerámica recuperada por sus trabajadores en el año 2001, que fue una marca de esa etapa y de esa época. A veces cuando revisionamos el 2001, esa lucha de Sanón fue una marca de agua para la clase trabajadora argentina. Sí, al calor del 2001 creo que uno de los procesos más importantes que surgió es el de las fábricas recuperadas, y como gran emblema de eso, Sanón, bajo Gestión Obrera, recorrió el mundo en Grecia hace unos años, cuando hubo todo un proceso de movilizaciones. Mi compañero Raúl Godoy estuvo allí y le asombraba ver que le ponían como ejemplo el ejemplo de Sanón de Argentina. Es decir, que son estos ejemplos donde la clase trabajadora no se resigna, donde no decide simplemente aceptar una indemnización e irse a su casa, sino que dice hay una alternativa posible, que es pelearla, que es recuperar los puestos de trabajo. Y a mí me quedó grabada una frase que implica mucho más que esa experiencia, que es de Celia Martínez, no sé si recuerdan, de la fábrica recuperada también aquí en el centro de Bruckmann, de la capital federal, esas costureras que ocuparon la planta y la pusieron a producir. Y Bruckmann bajo gestión de sus obreras, y ella dijo que con este proceso lo que habían demostrado es que los trabajadores y las trabajadoras, que si podían manejar una fábrica, podían manejar el país. Y la verdad que es una frase maravillosa, sumamente inteligente, que brevemente explica cómo en este germen de autogestión obrera está la explicación que siempre los marxistas, los trotskistas, quienes peleamos por una transformación social, vemos en esto. Es en chiquitito la muestra, primero, que hay una alternativa, que no te queda, que la única alternativa no solo es resignarte cuando te bajan la persiana, cuando el patrón se va, sino que la podés pelear, y que además los trabajadores y las trabajadoras tienen la capacidad de ponerla a producir, de planificar la economía. Y bueno, esto sería lo que Celia significaba con esa frase, que pensado a gran escala es la explicación que nosotros tenemos del socialismo, ¿no? La planificación democrática de la economía, donde los trabajadores y trabajadoras desde abajo puedan participar en esa planificación, y donde se decida lo que se produce en función de las necesidades sociales y no del interés de unos pocos. Claro. Que es lo que ocurre hoy bajo el capitalismo. Ahora, muchas veces ese tipo de procesos, bueno, yo soy parte de un diario que se recuperó también, y claro, son noticias cuando ocurren, cuando sucede, cuando se pelea, además por lograr consolidar esa situación, pero además son procesos que después tienen el éxito, digamos, que siguen funcionando, que hay gente que vive de eso, que trabajadores que pueden vivir de esa fuerza de trabajo, y ahí es como que no se nota, cuando a veces piden modelos del qué hacer, ¿no? A la izquierda, bueno, ahí hay pequeños modelos. Qué gran tema, porque es verdad, te dicen, ¿y lo tuyo dónde funciona? Bueno, claro, obviamente que es un pequeño ejemplo, sí, claro, pero es un pequeño gran ejemplo de esto que decíamos antes, y que siguen funcionando, y que evidentemente no pueden trascender más allá porque siguen funcionando en un mercado capitalista que le pone todo tipo de trabas. Yo siempre pongo el ejemplo, no hay créditos para las fábricas recuperadas ni para los diarios recuperados. Vos vas a un banco y te dicen, y bueno, tráeme el título de propiedad, bueno, no tenés nada porque todo parte de una lucha. La legitimidad que tenés es una legitimidad social, no una legalidad en el marco del sistema burgués, que cuesta muchísimo conseguirla, con largos procesos. A veces se consiguen expropiaciones, a veces no, la tenés que seguir peleando, pero es una muestra de cómo podés poner a producir y cómo el mercado capitalista le da todo tipo, y los gobiernos le dan todo tipo de beneficios a las grandes empresas. Imagínense lo que pasó en la pandemia nada más, cómo le
cobraban ATP, empresarios, viste, de primera línea, y vos veías que se anotaban para cobrar. Bueno, el empleador de Milei cobró ATP y por lo tanto Milei vivió del Estado, vivió con planero, con la nuestra, planero. Y por el otro lado, la ayuda que hay para estas empresas es mínima, dificultosa, tenés que pelearla muchísimo. Sí. Así que creo que es una muestra de todo eso, de una enorme potencialidad. Ahora, hablando, ya que trajiste a Milei, en ese 2001, en donde había un especie de hartazgo con lo que llaman clase política, con la política tradicional, venías del menemismo, la alianza que había defraudado a muchos de sus votantes que quizás tenían esperanza en salir, y había en la calle, previo incluso a diciembre de 2001, llamémoslo una subjetividad de izquierda, digamos, había una pelea y demás. Y hoy parece como que la reacción a el hartazgo con la clase política es por derecha. Mira, porque es más complejo el proceso. Yo creo que primero, como gran definición, el 2001, las gomas quemadas del 2001, siempre digo, ¿no? Porque si me acuerdo de algo de ese momento es de las cortes de ruta, cortes de puente, todo el enorme, la toma de fábrica, todo el enorme proceso que dio, hizo que también la clase capitalista concediera cosas para no perder todo. Yo creo que ahí hay una gran explicación. Vos pensás que las retenciones, que ahora por 2 puntitos de retenciones te hacen un tractorazo, te traen el tractor a Plaza de Mayo, las puso Duhalde. Las puso Duhalde la Argentina. ¿Y por qué la clase capitalista las aceptó? ¿Por qué la clase dominante las aceptó, el agronegocio las aceptó? Porque tenían miedo a perder todo. Entonces ahí hay una primera definición que creo que explica también los gobiernos posteriores, kirchneristas y demás, cómo se dio todo el proceso, que había un temor por perder mucho más porque había un gran cuestionamiento después de lo que había sido el fracaso enorme del gobierno menemista y la continuidad en el gobierno de la Alianza, donde con retoques continuaba la misma política neoliberal. Luego de eso vinieron gobiernos, esto que se dio en llamarse posneoliberales, otros lo llaman nacionales y populares, otros le dicen progresistas, pero gobiernos que producto, en América Latina más de conjunto, producto de esta crisis de origen, de levantamientos y demás, pudieron dar algunas concesiones a los sectores populares, a la clase trabajadora, pero no cambiaron radicalmente la estructura económica del país. Entonces, vos tenés que ir viendo la película cómo se desarrolla. Eso que terminó siendo, le terminó abriendo el camino al regreso a la derecha. El macrismo es el regreso del menemismo con otro marketing, con otra imagen, me parece, ¿no? Sí. Y sin privatizaciones en el horizonte o en algunos con casos. Poco que privatizar. Con poco que privatizar. Vos pensás que continúan privatizados hasta las rutas en la Argentina. Hoy seguís pagando peaje como en la mejor época del menemismo. Esto te digo, sin cuestionar la estructura económica profunda del país, ni que hablar en Venezuela, ¿no? Como se vio que ante un ciclo de alza, el valor del petróleo, las materias primas tuvieron un crecimiento económico enorme y después terminó en una catástrofe. Pero en Argentina se vio muy claro, ¿por qué? Porque terminó ganando un gobierno de la derecha. Yo creo que lo que hay hoy, perdón que la haga larga, pero para explicar por qué hoy empieza a haber una cierta impugnación del sistema político. Si querés compararlo con otro momento, con el 2001, no digo que sea igual, pero sí que empieza a haber una impugnación porque fracasaron los 2 grandes proyectos últimos que hubo. Por un lado, el proyecto neoliberal de Mauricio Macri, y por el otro lado fracasó rápidamente el proyecto Alberto Fernández, que dijo que te iba a llenar la heladera, un montón de expectativas que no cumplió. Entonces, hay un sector de votantes de Juntos por el Cambio y demás que se radicaliza, se va a la derecha también como parte de un fenómeno mundial, y eso explica el fenómeno Milei, y nosotros apostamos porque también haya un crecimiento por izquierda. Obviamente no tenemos ni el empuje ni toda esta manija que tiene Milei, pero por abajo pasan cosas interesantes también. Yo creo que no se puede explicar a través del voto, pero que Nicolás del Caño, el Frente de Izquierda, haya sacado un 10% en muchos municipios del conurbano, es porque hay gente que empieza a ver trabajadores, trabajadoras, los más precarizados, Moreno, Morón, Merlo, José Cepá, Florencio Varela, que empiezan a ver que hay una salida que es por izquierda. La tenemos que construir, la tenemos que pelear, obviamente nunca va a ser en las mismas condiciones, pero a mí me entusiasma ese proceso, me entusiasma mostrar que hay otra salida, porque
Creo que por un lado está la variante neoliberal que va desde Milei a Larreta. O sea, si vos no atienden. Después hay formas. Sí, pero hay formas y más pelo o menos pelo, pero... más pelo, menos pelo, más peluca, menos peluca. Pero son las ideas de Reagan y Thatcher, un poco ayornadas en el discurso, pero son las mismas: reforma laboral, reforma jubilatoria, con esta idea de que quitando derechos a los que aún conservan algo van a vivir mejor el resto, y se demostró completamente falso. 40 años de neoliberalismo hundieron al mundo, no solo a la Argentina. Y por el otro lado, una idea que dice que el capitalismo es el sistema más eficiente, lo definió así Cristina Kirchner hace poco en un discurso, pero que necesita un poco de regulación. Bueno, y ahí volvés al 2001. Realmente volvés a pensar el 2001, porque solo ante crisis muy profundas, ante levantamientos populares, las clases dominantes pueden aceptar algún tipo de control, incluso a perder un poquito. Pero si no haces cambios estructurales profundos, vuelve la derecha y vuelven a atacar la conquista de los trabajadores y las trabajadoras. Entonces, esta última versión me parece realmente utópica. Pensar que en el marco de la pandemia, de guerras mundiales y demás, en este sistema vas a dar solución a un país con 37% de pobreza, realmente me parece utópico. Ahora, también me pongo, mirá, ayer, después del acto en Página, me crucé con la estacionera de la vuelta de la avenida Belgrano. Estaba ella, Grachu, le mando un beso porque ve hora pico, los ve allí en hora pico, escucha, pasaron cosas. Y bueno, tenían una cosa, estaba Berco en la televisión, decía, bueno, pero siempre la izquierda nunca acompaña las cuestiones, y a veces pienso también cómo se da ese debate, más en el lado legislativo. Vos tenés mucha experiencia ya legislativa. Uno podría pensar que, bueno, retenciones debería haber como para tratar de trabajar qué pasa con los precios de los alimentos, pero ustedes no acompañarían por ejemplo, un proyecto de retenciones, o sí, o ya sucedió en 2008. Yo no lo vi el proyecto de retenciones, y he aprendido de Vicentín para acá. Que no se discute lo que no se ve. No se discute lo que no bueno, la renta inesperada tampoco. La renta inesperada, precisamente, inesperada. Así que con eso permitime tener ahí un prurito, porque vivimos discutiendo sobre fantasmas sobre potenciales. No, pero terminan siendo funcionales a un relato que no cambia la realidad. Y me parece que ahí hay un grave problema. Porque así como el macrismo, con Durán Barba a la cabeza, creía que la imagen era todo, yo creo que los últimos gobiernos peronistas, centralmente, ponen el eje en el relato, y que con el relato alcanza más allá de cómo están las mayorías populares. Entonces, el atacar a la izquierda es funcional a mantener ese relato. Y yo puedo explicar cada cosa que voto, que no voto. No digo que nunca me equivoqué, no sé, me pueden convencer. Pero creo que mantener una conducta, mantener los principios y no entrar todo el tiempo en el juego del mal menor es lo que ha hecho que la izquierda crezca y no al revés. Yo creo que esto que te digo, el crecimiento en el conurbano, en la capital federal hacía 20 años que no había un diputado, una diputada de izquierda. Ustedes la conocen, la capital es un público complejo, con muchas opciones electorales, etcétera, etcétera. ¿Y por qué creció la izquierda? Porque se mantuvo intransigente, porque mostró que tiene principios y porque mostramos que no siempre te queda elegir el mal menor. Yo creo que hay una gran campaña de bajar las expectativas populares, de decirte que solo te queda resignarte y que si no vuelve la derecha, y que si no vuelve la derecha, y así vuelve la derecha. Es exactamente al revés. Y cuando hoy veo, el otro día vi una nota en el Cohete de la Luna que me llamó la atención, se llamaba Modo Factoría. Sí. ¿Cuál es el proyecto de las clases dominantes? Con grados, matices, ¿viste? Porque después te dicen, vos dijiste son lo mismo. No, nadie dice eso. Basta de memes, o sea, son graciosos los memes, pero no explican la realidad. Pero ¿cuál es el proyecto de las clases dominantes? ¿Cuál es el proyecto de desarrollo de la Argentina? Desarrollo entre muchas comillas. Es extractivismo, agronegocio, petrolero, más bajos salarios. Entonces, ¿por qué yo tengo que estar eligiendo todo el tiempo? 2 puntitos de retenciones, ¿van a cambiar el 37% de pobreza en la Argentina? ¿Cuándo vamos a empezar a discutir en serio afectar la renta agraria? ¿Cuándo vamos a discutir que es obsceno que 4.000 terratenientes tengan la enorme mayoría de las tierras productivas de la Argentina? ¿Por qué no puedo discutir por qué no se nacionalizan esas tierras y se ponen a producir pensando qué y cómo se produce en forma amigable con el ambiente? No puedo pensar eso, no puedo pelear por eso. ¿Por qué me tengo que adaptar al neoliberalismo? Mira, hay una frase que yo siempre la cito porque me impactó mucho, que es de Margaret Thatcher. No es de Carlos Marx. Mira, me sorprende. Lo sorprendo, ¿no? Esperado cualquier nombre menos Margaret Thatcher después de... Inesperado. Inesperado, totalmente.
Como la renta. Como la renta. Margaret Thatcher dijo, le preguntaron cuál era su mayor logro, ¿no? Sí. Y ella dijo Tony Blair, o sea, su oponente político. ¿Por qué? Porque había logrado que el laborismo tome sus ideas y después te discuten grados. Bueno, yo quiero terminar con el pensamiento neoliberal. Yo quiero terminar con la idea de que en la Argentina quienes se apropiaron en las tierras bajo un genocidio, que en el segundo genocidio cometido a partir de los años 70 sacaban solicitadas en apoyo a los militares, que todo eso es como una cosa que les dio el señor y que las tierras son de ellos, que no se puede cuestionar y que hoy ellos pueden sacar y entrar dólares como quiera, que pueden tener puertos privados, que no se sabe cuánto exporta, que no se sabe cuánto llega a las cerealeras declarado o no declarado y que nadie los puede tocar. Bueno, ¿cuándo vamos a empezar a discutir eso? ¿Por qué hoy 4 empresas manejan un oligopolio del comercio exterior? No, yo creo que no, que eso tiene que ser bajo control. Claro, pero eso, sí, el punto está claro, pero digo, vuelvo a la cuestión y trato de tirar un poco más de ese argumento, que es, muchas veces desde los sectores de izquierda se confluye en la calle con sectores que no pertenecen, incluso pueden pertenecer al peronismo, a movimientos sociales. Eso está muy bien, es lo que hacemos siempre. Es lo que se hace siempre, digo, en la calle se confluye, bueno, durante el macrismo pasó, puede pasar incluso ahora, donde hay movimientos sociales que también se movilizan, otros no lo hacen. Dentro de lo sindical, digamos, el trabajo sindical también muchas veces se confluye con sectores que, no la burocracia, digamos, lo que conocemos como la burocracia, pero sí sectores que no son de izquierda o que no son del ala más combativa, pero se termina confluyendo. Vuelvo a la cuestión de si en lo legislativo eso puede pasar. Puede pasar sí o no. El problema es que lo legislativo es solo una expresión. ¿Cómo no voy a estar? Ayer confluimos apoyando trabajadores y trabajadoras de Página 12. Y tenemos que estar. Y vos viste, los diputados y diputadas que estaban eran los de la izquierda, no había nadie más, ¿eh? No había nadie más, porque confluyamos en lo legislativo para lo que le preocupa tanto lo legislativo, pero hay que estar en la calle cuando no pagan los salarios, cuando no acatan las paritarias, etcétera, etcétera. Pero yo quiero pelear por algo más. Y en el Congreso vos tenés 2 botones, sí y no. Eso es un problema, porque no tenés botón de no por izquierda, no por derecha. Claro. Es un problema. Pero yo creo que la izquierda precisamente se ha ganado un lugar, el Frente de Izquierda en especial, se ha ganado un lugar porque expresa que ahí no se termina todo. Que ahí no se termina. Mira, cuando nosotros votamos en contra del presupuesto de ajuste, era terrible. ¿Cómo van a votar? Después dijo Cristina Kirchner que estaban haciendo un ajuste y los mismos que nos habían criticado, que hacían chistes en Twitter, decían hay ajuste en la Argentina. Entonces, me parece que ahí hay un tema también, ¿viste? No soy yo la incoherente. ¿Y no te parece también, digo, pensando también en experiencias como internacionales, como lo que está pasando ahora con Boric en Chile, que también el problema es que el capitalismo está en un momento tan salvaje que me parece que no, pareciera que las experiencias que vienen a proponer algo más reformista, algo más de control sobre el capitalismo, fracasan muy rápidamente. No digo que Boris esté fracasando estrepitosamente. No, pero empezó complicado. Pero empezó complicado. Cada vez, acá nosotros estamos acostumbrados o por lo menos se iba a un sistema medio yanqui de periodos presidenciales de 8 años. Macri no logró reelección, probablemente a Alberto le pase lo mismo. ¿No crees que está pasando también eso? Que hay menos... Suscribo. Muy interesante lo que decís, porque también Chile viene como un poco desacompasado del resto de América Latina, claro. No es como que esta primera oleada de luchas y demás que hubo a principios del año 2000, que hablábamos antes en el resto de los países de América Latina, en Chile es como... 20 años después de venir. Claro, llegaron casi 20 años después, entonces está como desacompasado, pero en qué coincido mucho con lo que vos decís, es que en el marco, la situación del capitalismo actual, esto que digo después de 40 años de neoliberalismo, el margen de maniobra es muy poco si te propones solo gestionar el capitalismo. Boric acaba de mandar el ejército contra el pueblo mapuche, es terrible, entonces... yo no creo una historia de buenos y malos, ¿viste? Es las condiciones de que te lleva a gestionar este sistema. Proponerte gestionar este sistema te lleva a esas opciones. Por eso yo no quiero gestionar el capitalismo y lo digo abiertamente, porque los liberales le permiten decir abiertamente que quieren reventar a todo el mundo. Y yo no puedo decir abiertamente que quiero pelear por otro sistema donde no haya la opción entre 37% de pobres y a lo sumo bajarla a 25%. Bueno, a mí me parece obsceno que la Argentina la hayan llevado a ese lugar y que no podamos pensar realmente cómo salir de la decadencia y del atraso.
Me parece que no hay que aceptar más esos términos, ¿viste? Recién te tengo que preguntar, porque recién hace un rato se anunció, se subió el piso de ganancias, incluso el presidente de la Cámara de Diputados dijo el salario no es ganancia, pero bueno, hay un salario que sigue pagando ganancias. ¿Cómo viste el anuncio y cómo es esa situación? Un reconocimiento marxista de Sergio Massa de que el salario no es ganancia. Vamos avanzando. De hecho, fue una consigna, ¿no? Claro. Claro. El salario no es ganancia. Pero ahora, después, dicho esto, cuando se discutió la última suba del piso imponible de ganancias, precisamente lo que propusimos del Frente de Izquierda es que quede por ley la suba. Primero, nosotros estamos por la abolición de toda persona que está bajo convenio, que es conveniada, no debería pagar ganancias, porque estamos hablando de un salario, entonces no hay ganancia. Eso primera. A todo evento, ya que discuten ir subiéndolo paulatinamente, no puede ser el show que estamos viendo ahora. Tendría que ser automático, por ley, porque eso te anuncio que no te voy a robar un pedacito de tu salario. Es arbitrario. Pero vos decís que el presidente de la Cámara de Diputados no tenga su momento en las cámaras, su sonrisa, contento. Es eso lo que está teniendo, sí. Claro. Me parece un poco demagógico. Qué feo quitarle eso, a Massa. Con Daer, quitarle la foto con Daer. Claro, sonriente, la carta a Guzmán también. No, además los sindicatos, viste, lo veía a Daer ahí atrás paradito, no hicieron nada. No sé si es porque le falta el atril, qué problema tiene, pero no hicieron nada contra el gobierno de Macri, no hacen nada en este gobierno por defender el salario que sigue cayendo, y ahora parecen hacer un anuncio, ¿viste? Es como, me parece que están tirando mucho de la soga, mucho. Y la situación, además de los trabajadores y trabajadoras a nivel salarial, digamos, discutiendo paritarias, en algunos casos cerrando paritarias muy a la baja, en una situación inflacionaria que, bueno, no sabemos dónde puede terminar. Bueno, vos me preguntabas antes de qué votamos y no votamos en el Congreso. A mí me gustaría que se lo pregunten a todos y a todas. Claro, porque el otro día Nicolás del Caño hizo una moción para discutir un proyecto de salario mínimo que no puede estar por debajo del nivel de indigencia como está hoy, y que además un elemento fundamental es que se vaya actualizando, indexando con la inflación. Ningún salario tiene por qué perder con la inflación. Nadie levantó la mano ni siquiera para tratar el tema, no te digo para aprobarlo. Entonces a mí me gustaría que también les pregunten a las fuerzas mayoritarias, ¿y vos por qué te opusiste a que se discuta eso? ¿Por qué yo siempre tengo que opinar de lo que tal dice que un día va a mandar un proyecto de expropiación de Vicentín? Y hablamos ahora y yo tengo que opinar y me invitan. ¿Por qué no opinan? Pero a mí me gustaría saber por qué se niegan a que los salarios se actualicen con la inflación. Si el gobierno le está dando, y Martín Guzmán lo reivindica, a los bonistas bonos actualizados por el SER. O sea que los bonos con los cuales hacen su gran negocio financiero los ricos de este país, los que juegan a la timba financiera en este país, se actualizan por inflación. ¿Por qué los salarios no? ¿Por qué esa desigualdad? Y explícamelo cómo justificás eso. ¿Por qué permitís, por un lado, todos, ¿por qué permitís, por un lado, que a los que juegan en la bolsa tengan actualización por inflación y los que viven de su trabajo no? Para mí es inexplicable, y no lo quisieron tratar. Y ese debate que se da muchas veces en diputados es un debate que quizás está más presente en los medios. En la legislatura porteña es algo como más corrido, más lateral. Vos estuviste, hoy está Alejandrina Barri como legisladora, porque ahí también hay mucha confluencia de votos junto por el cambio. Claro, no hay grieta en la legislatura porteña, es el país que queremos, ¿no? Es lo que todos quieren, ¿no quieren consenso? El país que queremos. El país que queremos, y así ¿quién gobierna? El pelado con polera. Bueno, mira, o el FMI. En otros lugares, ¿no? es un ejemplo, ¿viste? Porque la palabra diálogo, consenso tiene como un marketing positivo enorme, pero la verdad es que la legislatura de la ciudad es un tema, porque vos no podés explicar cómo, estando en la ciudad... Mirá un poquito el panorama más completo. Todos los grandes sindicatos, o la mayoría de los grandes sindicatos, están ubicados en la ciudad de Buenos Aires. La mayoría en manos de la oposición a Larreta, es decir, del peronismo en sus distintas variantes. ¿Por qué nunca hay una lucha seria contra Larreta, ni contra Mauricio Macri primero, etcétera, etcétera? ¿Cómo explicás eso? ¿Por qué todo es discursivo? ¿Por qué las luchas son por Twitter contra Larreta? La verdad que es impresionante. Tuvo que pasar la pandemia. ¿No te creas que íbamos todos a acompañar las enfermeras que dieron una lucha enorme en plena pandemia, sin vacunas? Pusieron todo, salieron a la calle, tuvieron que pelear, no les reconocen la carrera profesional.
Y vos ves un gran acompañamiento del resto de los sindicatos, los potentes sindicatos que hay en la ciudad de Buenos Aires, en todas sus variantes peronistas, kirchneristas, etcétera, etcétera, que estén dejando la vida por acompañar a esas trabajadoras. Entonces, cuando vos focalizás todo, que la legislatura, que el voto, a veces se distorsiona la realidad. La fuerza está en la calle en todo sentido. ¿Y por qué nunca esa fuerza se usa para enfrentar a la derecha? Pues sí, que muchos tuitean, dicen algo por Twitter, pero en la legislatura van y votan. En la legislatura van y votan y en la calle no lo enfrentan. Dos cosas. Miriam, a propósito, mencionabas esto, que los sindicatos están concentrados acá en la capital, y para salir un poco de la capital, la izquierda creció, bueno, en general en todo el país, pero fue llamativo en la elección de Vilca en Jujuy. Sí. ¿Cuál es el análisis que hacen ustedes de por qué creció tanto la izquierda allá en Jujuy? Mira, es también parte de la impugnación del sistema político de la que hablábamos antes, porque vos podrías elegir repetir todo el tiempo el 17% de Milei, creo que fue en Capital, o el 25% de Vilca en Jujuy, que quedó en segundo lugar. Se elige también qué destacar, qué publicar. Si a Vilca lo estuviesen midiendo todo el día en el país como el diputado que logró empatar el segundo lugar con el peronismo en Jujuy, tal vez no te digo que sería Milei, pero tendría un cierto conocimiento, reconocimiento, y muchos trabajadores y trabajadoras podrían acceder a sus ideas, a discutir con él, a escucharlo. Entonces, hay una elección en lo que vos proponés y haces. Pero me parece que más allá de los votos que pueden ir y venir, lo importante de Jujuy es que empieza a surgir una organización de los trabajadores, una fuerza de trabajadores que enfrenta en forma independiente al gobierno de Morales. Entonces ahí me parece que hay algo interesante, y me parece que también en esto de tapar lo que pasa en Jujuy en nivel general, tiene que ver porque el radicalismo tiene que dar cuenta de lo que es Morales. Morales fue con 2 candidatos a presidente, con Massa y con Macri. O sea, más allá de la persecución, todo lo que se conoce. Es un régimen donde lleva 80 listas a las elecciones, o sea, es lo más antidemocrático. Digo, y no me hago eje en la parte represiva y demás, porque me parece que por ahí es lo que más difundimos siempre. Es antidemocrático de pie a cabeza. Y creo que la figura de Alejandro Vilca, todo lo que él representa, siendo un recolector de residuos, habiendo peleado mucho contra la burocracia sindical, habiendo llegado a hacer las campañas reivindicando su condición de recolector de residuos, permite también que muchos trabajadores que trabajan en condiciones terribles en Jujuy, siempre pongo el ejemplo de los jornaleros que trabajan en el campo, cobran 800 pesos por día. Esa es la situación de la clase trabajadora profunda hoy en la Argentina, como dice Nahuel, saliendo un poquito... Ese capitalismo se empieza a parecer más a feudalismo ya. Claro. Como que estamos yendo para atrás, quizá. Es que estamos yendo para atrás. Es que ningún joven hoy piensa que va a poder vivir como sus padres y mucho menos como sus abuelos. Preguntale a cualquier pibe de 20 años si piensa que va a poder estar 30 años en la misma empresa que entra a laburar como entraba su abuelo, o que va a poder comprarse una casa. Bueno, esto es el capitalismo que estamos viviendo hoy. La expectativa de comprarte una casa pasó a ser la expectativa de poder pagar un alquiler, para quien vive, por ejemplo, con sus padres y quiere irse a vivir solo. Sí, exactamente. Entonces, hay una realidad profunda que a veces en estas discusiones, también en la discusión de qué votaste, no votaste, y bueno, Vilca, esta fuerza de izquierda sacó el 25% en Jujuy precisamente por eso, por su coherencia, por sus ideas, y que puede dar cuenta de cada cosa que hace. Mira, yo sé que estamos hablando de un tema muy serio y demás, pero Nahuel fuera de aire me preguntó, ¿Miriam es bilardista? Pues es que estudiantes. Como Coppola, como le diría Coppola o como lo diría Suárez. Estudiantes. De izquierda, zurdo, una persona espectacular. Tiene que ser bilardista. Rojo y blanco. Rojo y blanco. Bilardista. Mira, siempre Yo soy bilardista, te lo digo. Sí, ahora te voy a hacer entrar en crisis. A ver, para usar una palabra muy usada en la izquierda. A ver. Una hincha de estudiantes que hace entrar en crisis a un bilardista es... No, a mí me gusta porque, viste, la izquierda tiene expresiones... Uno le pregunta qué pensás. Claro. ¿Qué lectura haces? ¿Cuál es tu caracterización del bilardismo? En este marco. Mira, siempre dije que era bilardista, obviamente, como todo hincha de estudiantes. Claro. ¿Qué vas a hacer en la vida? Bilardista. Claro, la escuela. Exacto. Bilardista, la mano de Dios, todo entra en el bilardismo, ¿no? En el bilardismo. Y he entablado una relación que nos hablamos, nos mandamos audios. Ahora me mandó su último libro, el querido Ángel Capa. Mirá. Y me lo ha cuestionado.
entrenador. Me lo he cuestionado mucho. Menotista por excelencia, claro. No, pero además me corre. Capista, te diría. Me corre con unos argumentos de izquierda, Ale, que te voy a pedir ayuda porque sí, claro. Ya no. Pero justo Wally no. Wally es no sos menotista en sí, sos más bien. Soy menotista. Un sí. Lo que pasa es que puedo también observar cosas. Claro. Puedo observar cosas de Bilardo. Es una mirada más amplia. Sabe más que yo, ¿entendés? Claro. Lo primero que aprendí es que no hay que trasladar mecánicamente el fútbol a la política. Por supuesto, entonces con eso ya creo que con eso zafé, ¿no? No, y claro, obviamente, sí, por supuesto. Perdón, no es lo mismo. Aparte Bilardo fue, viste que tú fue precandidato a presidente. Sí, no sé si fue una bilardeada de esas. No, pero te voy a decir algo más cruel. Milei dijo que es bilardista. Es y verdad. Ahí empecé a escuchar de nuevo todo lo que me dice Capa. Bueno, pero es que hay una cuestión, algo que se hace con el bilardismo que no se hace con el menotismo, se lo caricaturiza mucho. Y que yo creo que Milei, que es de por sí una caricatura, también lo caricaturiza. A ver, a nadie le gusta perder. Eso sí, salvo a Bielsa quizás. Pero me mira igual. Es un buen chiste. A Bielsa no le gusta perder. Ya sé que pero a nadie le gusta perder. Ahora, yo lo que entiendo, igual yo no sé nada de fútbol, yo tengo 2 pies izquierdos, pero lo escuché a Darío Stanley hablando. A mí lo que me gusta. Bueno, con él hemos debatido mucho el bilardismo de izquierda. Sí. El bilardismo lo entiendo como la idea de pensar cada partido como una entidad en sí mismo. Es decir, pragmatismo puro. Es decir, parte de lo que es también la política, ¿no? Uno podría llamarlo oportunismo también, ¿no? El eterno debate entre el oportunismo y el sectarismo. Pero digo, un partido tiene una dificultad y el equipo se acomoda a esa dificultad y trata de o utilizar la ventaja del otro en su contra, o de acomodarse, que eso puede ser también, no es jugar lindo, ¿verdad? Es trabar muchas veces el partido del otro. Está dando una versión muy buena. Porque yo lo he discutido mucho con un amigo en común, el Tano de Viase, le mando un gran abrazo, muy bilardista, hincha de San Lorenzo. Mandémosle un saludo. Discutí hace muchos años, lo discutíamos, y yo le decía, pero vos en tu política no haces todo para llegar a ganar, no haces cualquier cosa por llegar a ganar. Claro, ahí está la discusión con el bilardismo, por eso Nahuel fue bueno. Claro, yo no digo cualquier cosa. A veces, yo reconozco, existió el bidón, pero no llegó con el bidón. O sea, no fue todos los partidos un bidón. El bilardismo más que un bidón, eso es así. Y por el otro lado, ahí voy a la parte, no traslademos todo a la política. Claro. Ahora, después es fácil opinar desde River, Boca, ¿viste? Hay que ser de estudiantes. Claro, sí. No es lo mismo. Entonces, bueno, ahí uno tiene ciertas concesiones. Sí. Y bueno, estamos viviendo un buen momento, igual este campeonato ha sido injusto, digamos todo, basta, decir la verdad, esto fue muy injusto. Bueno, Estudiantes fue uno de los equipos que hizo una gran primera fase, que mereció mucho más. Ustedes también, Alejandro. Pudo haber sido una final incluso. Yo soñaba con esa final y no se dio. Podríamos haber ido a la cancha y gritarnos de tribuna a tribuna. Claro, soltarse. Hubiese sido épico. Una cancha con 2 hinchadas, eso épico. Ni hablar. ¿De putear por el fútbol? La última vez que fui era con Nacional de Montevideo, que nos tiró de todo, o sea que no fue tan lindo el partido, salimos como a la 1:00 de la cancha porque los de Nacional habían roto los baños y tiraban con pedazos de inodoro. ¿Vas a la cancha? No mucho, pero bueno, ahora cuando lo ves en la tele, ¿puteás por fútbol? Sí. No hay que avergonzarse. ¿Sos buena puteadora? No, ¿sabes qué? No. Eso, cuando a la gente le preguntan y dices, no soy muy puteadora, entonces no. Claro. Tengo algunas que digo, viste, pero no. Claro, encima es el ruso Zielinski, el ruso Bregman, el ruso Zielinski, es como muy. Yo pensaba, si no sos buena puteadora además, que hay una discusión así como muy, a veces medio violenta en redes sociales y demás. Vos tuviste un hit con el actual diputado Martín Tetaz. El famoso te falta error. ¿Cómo manejas esa cosa de las redes sociales? Que te debe llegar un montón de de mensajes jodidos y demás. Pero vos a veces como que mantenés esa discusión en redes con esos tonos en donde te llega otra cosa, digamos, mucho de aguante. Sí, sabés que son redes sociales, sabés que hay mucho call center, es notorio. A veces me he tomado el trabajo de hacer capturas y te aparecen de 3 usuarios distintos, lo mismo hasta con la misma falta de ortografía, ¿viste? Vos decís, muchachos, inspírense un poco, o sea, hay mucho de eso. Las fuerzas mayoritarias en sus distintas variantes tienen sus distintas categorías de trolls. Es terrible, pero es así, entonces tiene un límite lo que te puede afectar o no lo que digan, porque
Ahora, después, bueno, a mí me gusta también a veces, me contengo porque me gusta picantearla y me contengo con lo que digo. ¿Quién es tu preferido para picantear en Twitter? ¿Tenés alguno con el que lo hiciste varias veces o alguna? No, incluso lo de Tetaz ni lo pensé, fue como que me salió así, porque estábamos en plena lucha de los trabajadores y trabajadoras de PepsiCo. Nos habían pegado mucho en la puerta de PepsiCo un operativo terrible de María Eugenia Vidal, que se acuerdan que era Heidi en esa época. Era Heidi de la provincia de Buenos Aires. Estaba del otro lado todavía. Ahora es Heidi de la capital. Ahora es Heidi de la capital. En la próxima elección veremos cuál es el distrito. Claro. Y nos habían pegado mucho y era muy difícil y él, bueno, se tiró contra ellos. Entonces a mí me salió ese gente que no, que me parece que es casi generacional, ¿no? El gente que no para nosotros es como... Sí. ¿Escuchabas todos tus muertos? Sí. Querés ser policía, yo no, qué sé yo. Son cosas que uno las tiene como... Himno total de los 90. Himnos, esos son los himnos, vos que te preocupa el himno. Esos eran eran los himnos profundos de la juventud de los 90 y me salió gente que no, y yo no sé cómo. Debe ser muy joven, no sé qué le pasó, pero bueno, después reconoció que estuvo bien, que él no sabía nada de rock y que lo invocamos ahí. Te falta rock. Es Miriam Bregman, diputada nacional del Frente de Izquierda y los Trabajadores, del Partido de los Trabajadores por el Socialismo. Muchas gracias, Miriam, por venirte hasta acá y por esta charla. Y no sé si te gusta Babasónicos, pero sabes que seguimos en Pasaron Cosas con Babasónicos. Entonces me gusta, sí, muy bien, gracias. La izquierda de la noche. Bien el título, ¿eh? Sí, era justo, por vos. Gracias por la invitación. Seguimos en Pasaron Cosas hasta las 16. Recién pasó Miriam Bregman. Préstame unos minutos.